Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de mayo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correo y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales presentaron retrocesos en medio de una jornada de indecisión y ausencia de fundamentales ante la fortaleza del dólar y llegada a resistencia de máximos históricos. El dólar a nivel internacional ha venido ganando algo de terreno y ese terreno que ha venido ganando pues se lo ha retirado un poco a los commodities. Ayer hubo un fuerte descenso en la cotización del oro y también tuvimos algo de descenso en lo que fue la cotización de el petróleo, que estuvo rompiendo el nivel del 103 a la baja y generando algo de presión bajista. Y en cuanto a acciones locales, presentan también leve descenso en medio del mercado continuo indeciso a espera de fundamentales. La indecisión es el común denominador en la mayoría de índices. Algunas acciones en Estados Unidos sí repuntaron con mucha fuerza, algo de tecnología, repuntando con ganancias significativas, pero por ahora simplemente en los índices accionarios en nuestro mercado se reporta indecisión. ¿Qué pasó entonces el día miércoles? Acciones internacionales retrocedieron en jornada ¿qué datos económicos tuvimos en el día de ayer? Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos, no hubo noticias de importancia alta, así que por eso también la indecisión en los índices accionarios. ¿Qué tenemos de probabilidad de tasa Fed? Continuamos a la espera de lo que serán los resultados de empleo e inflación que empezarán a conocer desde la próxima semana. Hace unos minutos conocimos el PIB de los Estados Unidos que se revisó a la baja el del primer trimestre. No obstante, esto es una revisión de trimestres anteriores y pues lo que tenemos entonces es que importarán mucho más los datos como datos de indicadores líderes que tienen que ver con las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Así que por ahora seguimos con expectativa de qué pasará en términos de empleo e inflación para saber qué podría hacer la Reserva Federal en su próxima decisión el 18 de junio, que cada vez se acerca más. Tenemos entonces el VIX, continúa en un mercado de baja volatilidad, continuamos con en 11.68, lo que significa que no hay volatilidad por ahora en el mercado. Continúa entonces un mercado tranquilo, sin mayores movimientos. Pese a la revisión del PIB, no se descarta que esta tranquilidad continúe. Y mercados asiáticos siguen bajo ese mismo panorama. Todo el mundo se está quedando quieto a espera de fundamentales económicos. Las acciones de la región presentaron un comportamiento mixto y leves descensos en medio de un mercado indeciso a espera de los fundamentales económicos. No obstante, tuvimos las ventas al por menor del mes de abril en Japón cayendo 4.4%. Esta caída fue mayor a la estimada por el mercado de 3.2%. Y europeos, festivos bancarios en algunos países y ausencia de fundamentales económicos también generan en los mercados que están abiertos un comportamiento de indecisión, un comportamiento lateral. Noticias del mercado colombiano. Fitch afirma calificación AAA para ISA. Mineros informa sobre factura de cobro de Corantioquia por impuesto de 96.537 millones. Presentó recurso de reposición, pero pues es una cifra significativa que puede generar un impacto negativo sobre las utilidades. Ya venía con tendencia bajista y esto podría incrementar un poco más esa tendencia de movimiento bajista. Avianca Holding confirma repatriación de 12 millones de dólares desde Venezuela, noticia que se conocía en jornada previa, ya lo confirma a través de la superfinanciera, y estos 12 millones de dólares corresponden a ingresos de diciembre de 2012, todavía falta lo que sería 2013. En cuanto a las noticias del día, tuvimos a las 7:30 el PIB del primer trimestre de Estados Unidos se revisa a la baja del 0,1, el crecimiento que se publicó el mes anterior a -1, una caída superior al -0,5 esperado por el mercado. El mercado ya había descontado. Recordemos que parte de este descenso obedeció sobre todo al tema de clima. El vórtice polar que tuvimos durante el primer trimestre generó un descenso en la economía, pero esto contrasta con las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que bajan la semana pasada a 300.000 por debajo de los 317. Volvemos a la zona de los 300.000, así que esto augura la posibilidad de que la tasa de desempleo continúe presentando leves descensos en los Estados Unidos. Tendremos a las 9 de la mañana ventas pendientes de vivienda y variación semanal de inventarios de crudo. Así que contrastan estos dos datos, pero el mercado, viendo el panorama de monedas del euro, trató de subir un poco, pero con las peticiones iniciales de subsidio de desempleo por debajo, pues digamos que se espera que la economía continúe con mejor dinamismo pese a ese bache del primer trimestre. Mañana tendremos sentimiento del consumidor, PMI de Chicago e ingresos y gastos de Estados Unidos. Por ahora, mañana tendremos o continuaremos con noticias importantes, sobre todo lo que serán ingresos y gastos personales en los Estados Unidos. Miraremos cómo está el consumo. Será importante para continuar con o darle algo más de volatilidad al mercado. Recordemos también mañana, viernes, tendremos la decisión de tasa
de Banco de la República. Mercado espera ascenso a 3.75, o sea, el mercado ha incorporado ese ascenso. Vamos a ver si se da o no. Si deja las tasas estables, podría darle un poco más de dinamismo al mercado por ahora. Mañana será día importante por la decisión de tasas del Banco de la República. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían presentar comportamiento mixto de revisión a la baja del PIB de Estados Unidos, pero mejora en su indicador de líder de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. ¿Qué quiere decir esto de indicadores líderes? Hay un indicador que se llama indicador líderes, digamos que él incluye los indicadores líderes, que entre ellos están los mercados accionarios, la confianza del consumidor y también están las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, que nos permiten anticipar un poco cómo está el futuro cercano de la economía. Y por ahora digamos que si bien puede haber algo de presión bajista en el corto plazo, el inicio de la jornada mejor, no se descarta que el tema de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo le permitan dar un impulso adicional. Así que por ahora no se descarta ese comportamiento mixto. Y en cuanto a mercado local, podría mantenerse dentro de la zona de indecisión. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo para definir tendencia. Recuerden que la indecisión en la mayoría de activos es el común denominador. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Ayer llegamos a resistencia en el índice Dow Jones, por eso leve descenso. No obstante, el sesgo de corto plazo sigue siendo alcista, tendrá que romper los 16.400, 16.500 para perderlo, mientras esté sobre el 16.500, 400, la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, aún existe posibilidad de atacar el máximo y romperlo. De eso dependerá entonces de los datos fundamentales futuros para ver si hay ruptura o no de esos movimientos. Por ahora estamos llegando a resistencia para el Dow Jones, por eso la indecisión en el día de ayer. Lo mismo, esa indecisión se ha apoderado del IPSA, ha empezado a tener comportamiento lateral entre 4.000 y 3.870, con leve sesgo alcista de mediano plazo, igual se mantiene sobre soportes de 20 y 40 periodos, pero por ahora simplemente continúa dentro de la zona de indecisión el mercado, esperando algún tipo de fundamental para darle más volatilidad a los emergentes. Y lo mismo le pasó a Perú después del fuerte rally. Nos quedamos en una pausa esperando mayores fundamentales. Continúa entonces la indecisión en los mercados emergentes. En cuanto al dólar, recordemos los flujos internos contra la apreciación en el mercado internacional. Ayer descienden. Si rompe los 900, estaremos hablando de 870, 860 como las zonas de soporte importante. De hecho ayer rompe el 9.10. Si logra operar o negociar otra vez por encima del 9.10, habría la posibilidad del 9.30, 9.40. Vamos a dejar ese 9.10 como un nivel importante de resistencia de corto plazo o de soporte de corto plazo. Importante, sesgo bajista se mantiene. Atención al 9.10 en dólar para escenarios probables. Ayer el más afectado fueron los commodities, caída en el oro con fuerza y caída en el petróleo, que negocia en estos momentos tratando de recuperar los 103, 102,92. Lo que es el 103,50 va a ser la zona de resistencia. Mientras esté por debajo del 103,50 aún puede volver a 101, pero pues sería simplemente una corrección de falta de impulso. Si rompe el 101 sí podríamos estar descendiendo al 100,98 con algo más de presión bajista. No obstante, por ahora 103,50 el nivel de resistencia. Si logra pasar el 103,50 podríamos volver a 105, 107. Importante ese 103,50. En cuanto al euro, que ayer estuvo negociando cerca de los 1.36, en este momento está a 1.3607, trató de repuntar un poco tras la revisión a la baja del PIB, no obstante, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo muestran mejor panorama y no se descarta que la presión bajista continúe. Oscilaciones entre 35.70 y 36.20 como los niveles probables. En cuanto al índice Colcap, continúa entonces la indecisión. Continúa esta zona de indecisión. No ha podido romper ni el 1680 ni el 1650 para determinar una tendencia más clara. Continúa la indecisión para el índice Colcap. Bueno, antes de pasar al graficador de análisis técnico, vamos a responder algunas preguntas relacionadas con fundamentales. Recuerden que ayer tuvimos capacitación sobre ETF y recuerden que ustedes pueden negociar esos ETF en el mercado local. Recuerden, tenemos el eColCap, que es el ETF que replica el índice Colcap, así que podemos tener ese tipo de información o ese tipo de inversiones a través de la plataforma. Entonces pasemos a las preguntas. ¿Por qué baja ISA? Vamos que no tenemos aún la gráfica del día 28, pero hay un descenso que responde a, digamos que, o está respondiendo la mayoría del mercado a la debilidad, posiblemente a lo que es el aumento en tasa de interés y el aumento de inflación. Recuerden que siempre que hay aumento en tasa de interés y aumento de inflación, se pierde fuerza en el mercado accionario, lo puede sumir en un comportamiento lateral o incluso lanzarlo a tendencia bajista según sea la fuerza de esos ascensos en tasa
¿Qué tan probable es ver un rebote técnico en Ecopetrol el día de hoy? El petróleo continúa bajo presión, Ecopetrol también, ya se acerca a zona de soporte, pero por ahora digamos que hay un 30% de probabilidad de rebote contra 70% de seguir bajando. Ya lo revisaremos en lo que será digamos que el análisis técnico. Ya vamos a ver entonces los soportes de 3400, 3300. La calificación AAA para ISA, ¿cómo le favorece? La calificación de ISA simplemente se afirma la calificación, no hay cambios en la calificación, así que digamos que ya está incorporado en los precios del mercado, la calificación se mantiene AAA. La suspensión de los diálogos de paz en caso de una de las propuestas de campaña presidencial, ¿qué impacto tendría en la bolsa colombiana? Posiblemente para las petroleras sea mala noticia porque si no hay diálogos de paz hay probabilidad de aumento entonces de la violencia y atentados contra los oleoductos, así que importante, pues miraremos qué impacto puede tener sobre la voladura de oleoductos ese tema puntual. Por favor, ¿dónde puedo ver la razón? PE, Price Earning Ratio, de las compañías que forman el índice S&P, Dow Jones y Russell. Si los quieres todos en línea, digamos que no hay una página que dé toda esa información de forma sencilla, pero ustedes pueden ver en la página de Bloomberg, encontrar ese tipo de información, incluso de acciones locales. Por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar una por una, pero que tenga una tabla. No conozco una página de internet, hay medios especializados de pago que sí nos dan ese tipo de tablas y ese tipo de información. Pero aquí podemos buscar, por ejemplo, Intel, entonces INTC. Aquí está, no busquémoslo en Estados Unidos, que hice clic donde no era, INTC, Estados Unidos, y ustedes van a tener una por una. Aquí está el current, incluso el estimado y el relative frente al Standard & Poor's. Entonces aquí pueden ver y calcular ese tipo de información. ¿Qué acciones se puede decir están sobreestimadas a la baja? Para determinar eso necesitamos, digamos que más tiempo para hacer tanto la valoración como una comparación por múltiplos, porque hay acciones que están abajo pero sus fundamentales no son buenos, entonces también depende, no necesariamente una acción que esté cayendo es que se está colocando barata mientras sus fundamentales sean malos, la presión bajista puede continuar. ¿Cómo se entiende en este mercado? Canacol con tan buenas noticias y sigue bajando, Ecopetrol con buenas patentes y sigue bajando. Bueno, el tema de patentes, digamos que hay que justificarlo en qué porcentaje tan alto debe ser en los ingresos. Digamos que hay buenas noticias, pero su impacto sobre los ingresos puede ser que no sea significativa. Así que, digamos que el tema que más preocupa en Ecopetrol sigue siendo el aumento del endeudamiento. Eso aumenta el riesgo y si lo llevamos a las matemáticas de las finanzas, también aumentaría temas como el beta, el retorno esperado por el inversionista y cuando valoramos nos daría un valor presente neto de los flujos mucho más bajo. PREG abandona una explotación y sube, digamos que todavía, digamos que en términos de PREG los múltiplos son diferentes y el mercado no sé en qué está pues, enfocado exactamente, pero pues digamos que por ahora el mercado, recuerden, en el corto plazo es, como diría, creo que fue Benjamin Graham, en el corto plazo es esquizofrénico, en el mediano largo plazo recupera su cordura, dependerá ya de la publicación de balances otra vez si hay esas correcciones de información. Pacific espera la licencia ambiental para GNL en octubre. Bueno, gracias por la información. Mañana es el rebalanceo del S&P. Las acciones que están metidas en ese rebalanceo se van a ver positivamente reflejadas mañana. Un rebalanceo puede afectar de forma positiva si se incrementa la participación o afectar de forma negativa si se disminuye la participación. La idea es que igual los rebalanceos tengan un impacto de 2 o 3 días, generan unos movimientos puntuales, pero la tendencia al activo sigue siendo dada por los fundamentales. Alfa siguió comprando acciones de PREG el 22 y 23 de mayo. Entonces por ahora eso estaría justificando la tendencia alcista en los flujos. Ya lo miraremos en técnicos cómo se daría ese comportamiento. Tenemos entonces listo ya la actualización. Vamos a continuar con análisis técnico. Ya tenemos entonces las gráficas. Recordemos el 5680, 650 de la indecisión. Si se rompe la baja podemos estar analizando 600, 550 como nuevos niveles de soporte y mayor presión bajista. Por ahora continúa la zona de indecisión con leve presión bajista para el índice Colcap. En cuanto a Banco de Bogotá, continúa 70 contra 68. Si hay ruptura del 68 podríamos tener un descenso al 66. De lo contrario continuaríamos del comportamiento lateral. En cuanto a la bolsa de valores, continúa el sesgo bajista para este activo. Vamos a modificar la resistencia a los 21. Mientras esté por debajo de los 21, aún tiene espacio para volver a 19.80, la primera zona de soporte, y los 19. Importante los 21 como la zona de soporte. En cuanto a Celsia,
Continúa entonces presión bajista por debajo de los 6000 después de haber roto la tendencia alcista que teníamos en meses anteriores. Los 6000 son los nuevos niveles de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a los 5600, 5700, los niveles importantes. Así que 5600, 5700 como los niveles fuertes de soporte en corto plazo. 6000 solo rompiéndolo anularía la presión bajista para volver a 6200, 6400. Importante ese 6000. Cementos Argos continúa dentro de su zona de indecisión de los 11100, 11200 como resistencia y 10500 como soporte. Continúa todavía con sesgo alcista en esa zona de indecisión. Vamos a ver qué pasa en el corto plazo. Cuando rompa el nivel daríamos una mejor tendencia. Por ahora simplemente continúa la indecisión para Semargos como un denominador en nuestro mercado, a la cual se incluye Cemex Latam Holding, pero pues le colocamos el 17 como algo más de fuerza. Mientras esté sobre el 17 aún puede volver a los 18, que sigue siendo la resistencia. Si rompe los 17 habría espacio para los 16, que sigue siendo un soporte de comportamiento lateral. Leve sesgo de corto plazo dentro del lateral de mediano plazo. Canacol retrocede en el día de ayer. Se esperaba que aguantara los 13.000 para continuar con el sesgo alcista. No ha perdido aún la línea de tendencia, sigue siendo la zona de soporte de 12.500 a 13. Ayer hay descenso con buen volumen, solo rompiendo los 13 al alza volveríamos a 14 y 15.200. Importante, si logra recuperar los 13 volvería a tener fuerza alcista. Si pierde los 13, el siguiente soporte está entre 12.500 y 12.400. Si pierde ese soporte sí volveríamos a los 11.000, 10.800. En cuanto a con concreto, 14.000 como el soporte probable y 15.000 continúa siendo la indecisión, también en comportamiento lateral de muy bajo volumen. En cuarto, Corficol también continúa la indecisión, velas de cuerpo muy estrecho, no marca ningún tipo de dirección. 38.500 contra 37, 38.500 contra 37, 50% de probabilidad de descenso como de descenso en comportamiento lateral. Venían algunas preguntas de Ecopetrol, que se acerca a su soporte más importante de los 3.400 después de haber roto. Entonces vamos a una zona de soporte. No hay presencia de vendedores, de compradores, perdón, en esta vela. No sé si vaya o no rebotar en este nivel. La tendencia es bajista y una frase es que en tendencia bajista los soportes se rompen. Así que en caso de romper el 3.400, el siguiente nivel sería el 3.300. Aún hay espacio para mayores descensos. De hecho está el más fuerte, sería el 2.850. No sé si vaya a buscarlo. Para eso tiene que deteriorar un poco más sus cifras. No lo veo probable por ahora en el corto plazo, a medida que digamos que no hay mayor información fundamental. Pero 3.400, 3.600 sí son los niveles de soporte más importantes por ahora. No sabemos exactamente dónde van a aparecer los compradores. Vamos contra un soporte que es fuerte, pero solo rompiendo 3.540 anula la presión bajista. O sea que mientras esté por debajo de los 3.540 aún existe probabilidad de continuar con el sesgo bajista. La ruptura del 3.540 lo puede llevar al 3.680, que continúa siendo o se perfila como una resistencia mucho más fuerte. Importante, estamos llegando a soportes a Ecopetrol. Vamos a estar atentos a ver si hay presencia de compradores o no en esas zonas. Presa Energía de Bogotá sigue oscilando cerca de los 1.550, lo ha aguantado, pero no se ha despegado. Si no se despega pronto, podría descender hacia la zona de los 1.500, 1.480. De lo contrario, si logra aguantar los 1.500 puede volver a 1.600, pero solo rompiendo el 1.600 anularía la presión bajista que ha generado esta caída. Ya saben, si hay ruptura hay posibilidad de descensos adicionales a la zona de soportes de anteriores. El Cóndor marca precio ayer con algo de ascenso. Vamos a dejar ahora el 1.350 como soporte. Si logra aguantar el 1.350 aún habría espacio para volver a los 1.400, 1.450. Si rompe los 1.350 el descenso podría ser de nuevo a los 1.260, 1.350 como la zona de soporte de corto plazo. Enca sigue presionando el 10. En el día de ayer marca precio justo en el 10. Vamos a hacer este cambio de niveles 10.50, ya que podemos trazar una línea de tendencia bajista. 10.50 la nueva resistencia. Mientras esté por debajo de los 10.50 puede volver a 9 y perder algo del sesgo. Si logra superar el 10.50 podría volver hacia los 11.60. 10.50 la nueva resistencia a corto plazo para Enca. ETB marca precio en el día de ayer hacia los 4.40. Recordemos que está tratando de expandirse más allá de las fronteras de Bogotá. Noticia publicada en Enter. Y tenemos el 4.30 como nuevo soporte. Lo vamos a subir del 4.20 al 4.30 luego de las operaciones de buen volumen y empezar a presionar un poco el 4.40. Así que mientras esté sobre el 4.30 hay posibilidad de volver a 4.60. Solo rompiendo 4.60 podríamos tener más avance a 4.80, 5.20.
pero por ahora estamos 4.30 contra 4.60, leve sesgo alcista para la acción de ETB. Éxito. Continúa con la tendencia alcista, logra mantenerse sobre los 30 en jornada previa, así que continuamos 30 contra 32 y 33.600. Esa zona de resistencia es una zona de resistencia muy fuerte, recordemos que hay mucho volumen atrapado en esta zona, así que 30, mientras esté sobre 30 puedo buscar todavía 32, 33.600, igual en esta zona hay que estar pendiente de la presencia de vendedores. En cuanto al grupo Argos, 22 sigue siendo el nivel importante. Si vuelve a presionar a la baja al 22, volveríamos a 21 y 20.400 como la zona de soporte. Si no logra romper los 22, podríamos tener esos descensos, perdón, si logra romper los 22, podríamos volver hacia la zona de los 23 como zona de resistencia importante. 22 entonces la zona de soporte fuerte, de resistencia fuerte, perdón. Grupo Aval también se une el comportamiento lateral, así que estamos 1260 contra 1350 y vamos a colocar 50% de probabilidad de ascenso como descenso. El soporte sigue siendo el 1300, pero con el descenso volumen pues simplemente nos deja como una moneda al aire con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, así que no hay tendencia definida para Grupo Aval. Grupo Sura continúa avanzando, si logra aguantar el 38 vamos a verificar el soporte de corto plazo, puede continuar hacia 39 y 39.400, pero si vuelve a presionar el 38 a la baja podría volver hacia la zona de los 36 y 35.800. Importante los 38 ahora como soporte de corto plazo. ISA, ¿qué tenemos para ISA? Fuerte descenso en la última jornada, vamos hacia la zona de los 9.200, perforándolo un poco. Después de este gap de ruptura, recordemos que teníamos resistencia en 9.580, mientras estuviera por debajo de ese nivel la presión era bajista. Ahora, ¿qué sucede con este nuevo movimiento del día de ayer? La resistencia nos cambia a los 9.300, mientras esté por debajo de 9.300 hay una mayor presión en la baja que lo podría llevar incluso hacia los 8.800, 8.700. Si hay ruptura de los 9.300 al alza podría volver hacia los 9.700, 9.800. Importante el 9.300 como nuevo nivel de soporte de resistencia, perdón, de corto plazo. Isagen continúa bajo presión hacia la zona de los 2.800 y 2.700. No sabemos dónde va a parar exactamente. Recordemos que independiente del proceso de venta, los fundamentales de la compañía continúan siendo sólidos. Y vamos entonces hacia la zona de 2.800, 2.700 como la zona de soporte. En algún momento no se descarta presencia de compradores en toda la zona desde los 900 al 2.700. Solo que la resistencia va a estar en los 3000, no se descarta que no haya un repunte tan fuerte, sino simplemente una estabilización del activo en el corto plazo como el escenario probable. Mineros continúa bajo presión, aunque logra recuperar un poco los 800, ahora tenemos multa. Si vuelve a recuperar los 800, volvería posiblemente a los 3000. Si pierde los 2800, estaríamos descendiendo a los 2600, 2630 con nuevos fundamentales. Importante lo que pase con los 800 en las próximas jornadas. En cuanto a Nutresa, recordemos que había roto la tendencia y estaba en un comportamiento lateral de corto plazo, con el escenario probable. Tras romper estos niveles, ¿qué puede pasar? Entonces, en el día de ayer aparecen vendedores pero logran recuperar un poco el terreno. Igual vamos a dejar el 27.600 como la resistencia. Mientras esté por debajo de 27.600, existe la probabilidad de descenso a 26.400 tras el movimiento previo. Si logra superar los 27.600, anula la presión bajista y podría volver a los 28.600. 27.600 ahora la resistencia de corto plazo para Nutresa. Preferencial Aval logra despegarse de los 1300, contrario a la ordinaria. Mientras aguante los 1300 puede avanzar a 1350, 1380, 1400. Si rompe los 1300 perderíamos fuerza hacia los 1250, 1300 como la zona de soporte importante. Avianca Holding, recordemos los 3800 como resistencia fuerte. Continúa entonces la tendencia bajista y empieza la indecisión, mucho volumen en esa zona. Así que si logra romper los 3800, este volumen aumentaría la probabilidad de cambio de tendencia hacia 4200. De lo contrario, si llega a superar a la baja los 3660, 3640, podría tener mayor presión bajista hacia 3400. Importante volumen con velas de indecisión entre 3800 y 3640. Dependerá de la ruptura de esos dos niveles darnos un escenario más probable de tendencia alcista o nueva presión a la baja después de esa indecisión. Preferencial Bancolombia continúa bajo tendencia bajista y recuerden, ese fue el pullback del hombro cabeza a hombro que se rompió.
Así que hasta que no rompa los 27 esta zona, no podríamos decir que puede tener tendencia alcista, a lo contrario la presión sigue siendo a la baja. Si rompe los mínimos de los 26, podría descender hacia la zona de los 25 y 24,300. Continuaría la presión bajista. Solo rompiendo los 27 anularía el sesgo bajista. Por ahora soporte en 26, ruptura 26 podría generar mayor presión a la baja para Bancolombia. Carvajal Empaques, no tenemos mayor volatilidad desde los 21. No vamos a dar niveles sobre este activo que no ha negociado desde el 21. 10.500, la zona de soporte, si rompe 10.500 podría volver a la zona de 10.000, es la del soporte de la preferencial de Semargos. Si aguanta los 10.500 puede volver a 11.100, 11.200, 11.300. Preferencial de Avienda como escenarios probables. Preferencial de Avienda es el único banco que continúa con tendencia alcista, con soporte en los 28. La tendencia alcista sigue siendo vigente en este activo. Solo rompiendo los 28 podría tener descensos hacia los 26. Mientras aguante los 28 aún puede volver a 29.300, 29.400, 28 como la zona de soporte importante para Davivienda. Preferencia del grupo Argos, mismo escenario de la ordinaria, 22 como resistencia para anular la presión bajista o no. Y preferencia del grupo Sura, misma situación, 38 como soporte. Si aguanta 38 puede continuar con el avance a 39.400, 39.500. La pérdida de los 38 lo podría llevar hacia la zona de los 36. Y para terminar, Pacific Rubiales, única petrolera que continúa con movimiento alcista, 35.400 el soporte. Mientras esté sobre 35.400 aún puede despegar hacia los 38 como siguiente nivel de resistencia. Si rompe los 35.400 podríamos tener corrección hacia los 33.500. 35.400 como el soporte para escenarios probables y el soporte de la tendencia alcista para continuar con ascenso probable hacia la siguiente zona de resistencia. 35.400 el soporte fuerte. Así que en términos generales nuestro mercado sigue bajo indecisión. Algunos activos aún permanecen con algo de tendencia alcista, otros tienen algo más de bajista. Cada activo tiene su propia tendencia, eso es importante tenerlo en cuenta ante la indecisión de los índices. Así que estaremos muy atentos mañana a la decisión de tasas del Banrep para ver si tenemos una tendencia un poco más definida. Hacemos a las preguntas. ¿Cree que la noticia de Avianca ya la descontó el mercado? Aún está pendiente un repunte. Ya estamos en una zona de resistencia importante, recuérdense 3.800, mucho volumen ahí y dependerá más de esos niveles de corto plazo si cambiamos o no de tendencia. Si sale Bancolombia ordinaria de ese rebalanceo, se espera baja en este título. Ya se está sintiendo ese movimiento, no sale completamente... como no me acuerdo si sale o baja la ponderación. Pero el punto es que por ahora, mientras esté por debajo de los 27, la presión sigue siendo bajista. ¿Cuándo sea el resultado del proyecto Starry que podríamos esperar? Ya estaríamos pronto a conocerlo. Recuerden que se apareció entre 30 y 45 días. No se sabe exactamente qué se puede esperar sobre ese proyecto. No hay información exacta, solo digamos que el mercado asimiló el aplazamiento como con algo de nerviosismo. ¿Por dónde llega la invitación a la capacitación de ayer? Pues no me llegó al correo como es usual. Suele llegar al correo o se publica en la plataforma. Ya estaremos tomando notas sobre el particular para que siga llegando al correo. Monto y fecha de dividendo para ETB y Valorem. Recuerden que ustedes pueden encontrar toda la información de dividendos en la plataforma. Si nos vamos entonces para ETB, encontramos en ficha técnica, encontramos el dividendo 17.38 pago único. Aquí está la fecha inicial del periodo ex dividendo, el 20 de junio, la fecha de pago sería el 27. Y si nos vamos a Valorem, el dividendo es de 4.25, único pago el 3 de junio, entra en el ex dividendo, el pago es el 9 de junio. Importante, entonces aquí pueden encontrar esa información sobre dividendos para todas las compañías. No escuché Canacol, 12.400, 12.500 soporte, solo volviendo a romper 13.000 volvería a tener tendencia alcista. ¿Cuántos ADRs tiene emitido en Nueva York Ecopetrol, Bancolombia y Avianca? No tengo la cifra exacta del número de acciones que están en el programa de ADR, pero pues simplemente están en ese activo. No tengo la cifra exacta en este punto. El efecto de ruptura de diálogos de paz se sentirá no solamente en las petroleras, sino en empresas de infraestructura eléctrica y de transporte. Podría también sentirse, eso, digamos que el tema de las elecciones se está empezando a generar más ruido del que se esperaba y sobre todo por el tema de los diálogos de paz. Pero, y también la percepción de los inversionistas a nivel internacional, aunque el dólar continúa con presión bajista, así que el dólar no ha asimilado mucho ese panorama. Podría repetir Isagen, en cualquier momento Isagen podría encontrar algo de soportes entre 2.700, 2.800, 2.800 como las zonas importantes. Ayer se hicieron cruces por casi unos 5 millones de acciones en Avianca. Hubo un volumen muy alto. Recuerden que cuando alguien compra, alguien vende. Aquí lo importante es saber qué pasa con los soportes de corto plazo. Si ustedes se ponen a estar pendientes de cruce por cruce, van
bajo el ruido de la profundidad, y la profundidad puede cambiar en cualquier momento. Ustedes lo pueden sentir como comprador o vendedor según cómo esté en su sesgo, pero recuerden que cuando alguien compra, alguien vende. Lo importante es si ese volumen me cambia los soportes de corto plazo o me lo rompe a la alza o a la baja. ¿Qué tanto puede afectar el rebalanceo del índice emergente sobre la acción de Bancolombia? Es un flujo importante, así que por ahora, pues igual la tendencia sigue siendo bajista. PREC no me quedó claro. PREC es muy sencillo. Vamos hacia los 35.400. Mientras esté por encima de este nivel, el sesgo alcista continúa. De lo contrario, su ruptura abriría espacio para corrección. Soporte más importante, 33.300 en el corto plazo. Precio objetivo de Credicor para Pacific. Bueno, recordemos que el mercado, el comité se enfoca más en corto plazo. En los informes que reciben a través de la plataforma encontrarán ese tipo de información. La fuerza vendedora en Ecopetrol augura mayores caídas o hay señales de presencia de compradores. Aún no se ven las velas, recuerden que las velas nos anuncian este tipo de información, aún no se ven las velas, la presencia de compradores, así que pues vamos a estar atentos a ver cuándo aparecen, si bien pueden aparecer en el soporte de 3.400 o si no 3.300, lo verán en el intradía y lo analizaremos mañana con la vela. Bueno, ¿cómo sería la nueva tendencia de Ecopetrol respecto a las negociaciones con PREC? Por ahora la gráfica sigue siendo bajista, hasta que no veamos algún tipo de vela y volumen importante no tendremos probabilidad de cambio. ¿Qué podemos esperar el 3 de junio de Valorem en el mercado? Después del 3 de junio, recuerden que cuando se paga dividendos vuelve a descender. Recuerden que Valorem no hacemos mucho seguimiento, pero tiene saltos puntuales de liquidez y después vuelve y permanece con una liquidez bastante baja, bastante reducida. Canacol paga dividendos. Recuerden el tema de dividendos, ustedes pueden verlo en la plataforma. En la parte, ustedes seleccionan ficha técnica y pueden ver si hay dividendos. En este caso, Canacol no decreta dividendos. No entendí el comentario de Bianca. ¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a ver la profundidad, se van a estresar un poco y no van a tener claro. Recuerden que cuando alguien compra, alguien vende. Eso es importante. Lo que sí registramos es que hubo un volumen importante en las últimas dos jornadas. Si ese volumen logra presionarme los 3.800 y romper, existiría la probabilidad de cambio de tendencia, pero si ese volumen presiona a la baja y rompe el soporte de corto plazo, ampliaría la presión bajista. Recuerden que cuando alguien compra, alguien vende. ¿Cuáles son las velas que dejan vender presencia de compradores? Hay un sinnúmero de velas, martillos, martillos invertidos, doji libélula, no puedo explicárselas todas en este instante. ¿Qué es la profundidad? La profundidad de mercado es esto. Cuando ustedes tienen las demandas y ofertas, esta es la profundidad de mercado. Los compradores y los vendedores nos dejan ver las órdenes que están ahí, quienes quieren comprar y quienes quieren vender. Bueno, entonces hasta aquí el comité. Recuerden estar muy atentos a los niveles de corto plazo. Continúa la indecisión, el nerviosismo, el panorama mixto en fundamentales y algo de volatilidad por el tema de elecciones están experimentando también el mercado. Muy atentos a los niveles de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.